la bienvenida para quienes se integran a la sintonía cada viernes. El encuentro es aquí para estar junto a nuestro hermano abogado, ya luego lo vamos a saludar. Pero antes quisiera, Pastor Boris, no puedo dejar de leer dónde está basado ese canto que escuchábamos recién. Amén. Salmo 73, versículos 23 en adelante dice: sin embargo, todavía te pertenezco. Me tomas de la mano derecha. Me guías con tu consejo y me conduces a un destino glorioso. ¿A quién tengo en el cielo? Sino a ti. Te deseo más que cualquier cosa en la tierra. Puede fallarme la salud y debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Él es mío para siempre. Los que lo abandonen perecerán, porque tú destruyes a los que se alejan de ti. En cuanto a mí, qué bueno es estar cerca de Dios. Hice al soberano Señor mi refugio, y a todos les contaré las maravillas que haces. Los últimos versículos de este Salmo 73 hermoso y que estaba ahí siendo cantado por nuestro hermano Marcos Witt. ¿A quién tengo yo? Sino a ti, y fuera de ti nada deseo en la tierra. Que así sea. Y para eso hay que seguir caminando. Saludemos a nuestro querido hermano Alberto González Meneses, obrero del Señor y como abogado de profesión, y que hemos venido compartiendo los últimos viernes un tema de conversación interesante, también, por cierto, con sus algunas situaciones allí, porque puede tocar más de algún corazón esto de la ideación suicida, pero que es necesario atender, conocer, porque tenemos mucha gente a nuestro alrededor. ¿Cómo está mi hermano Alberto? Bendecido y bienvenido. Gracias, hermana María Soledad, Pastor Boris. Un abrazo desde este lugar hasta donde está usted. Amén, gracias igualmente. Bendecimos también y abrazamos a nuestros hermanos, amigos auditores, diciendo, cierto, gracias al Señor por este nuevo día y esta oportunidad que nos concede para estar acá, y también la oportunidad hermosa que tenemos de mirar aquello que pasa a nuestro alrededor para examinar conforme a la Escritura, cierto, siempre aquello que ven nuestros ojos, y que el Señor añada una visión más certera, más profunda, una visión espiritual. Así sea. Como bien lo plantea, cierto, el contexto de la Escritura, que seamos entendidos para examinar los tiempos y allí podamos avanzar con la ayuda del Señor. Amén, pues, así sea. Interesante tema, creo yo, no sé si soy viene como de muy cerca la recomendación. Pero lo dijo usted, así que tomo sus palabras. Sí, pues sí. Esto de la ideación suicida, sí, que es un tema que ya hemos venido hablando de él hace varias semanas, poniendo ya un poco de término, ¿cierto? Uh-huh. Y señalando que es un tema difícil, por cierto, porque principalmente el abordaje que hemos hecho nosotros acá es en la mirada o en la perspectiva de los jóvenes principalmente, que conforme a las estadísticas son a quienes más afecta esta problemática. Y también es bueno, a propósito de este tema, mirar la situación de contexto, como lo habíamos citado, en cuanto a que todo lo que ocurre, especialmente en estas últimas semanas, puede tender a un aumento en esta idea o en este deseo. Uh-huh. Porque piense, cierto, una cosa que por lo demás es bien lógica. Toda esta situación, toda esta efervescencia va a transitar en algún minuto hacia, y esperamos que así sea, cierto, hacia una conducta más tranquila, más reposada, y entonces va a quedar allí la evidencia de todo lo que ha acontecido, no solo en cuanto al daño material que uno aprecia cuando sale, cierto, cuando salimos de nuestras casas, sino que el daño en la vida del ser humano, que es un aspecto que no podemos
dejar de considerar. El daño en la vida de las personas. En general, más allá de cuál sea el planteamiento, ¿cierto?, de cada uno, pero más allá de eso, ciertamente hay un daño. Y hablábamos acerca de estas conductas. Aquí se vienen entonces conductas depresivas, conductas ansiosas, que en más de alguna persona detonan esto de la ideación suicida. Me llama la atención, y en este momento meditaba hace un ratito atrás cuando compartíamos, hermano Alberto, internamente antes de entrar acá a micrófono. Generalmente cuando uno se entera de alguien que terminó con su vida, algunos dicen, no, es que fue cobarde. No, es que otros dicen, no, hay que ser muy valiente para hacerlo. Sí. Hay distintas posturas, sí, ¿verdad? Por lo tanto, nosotros aquí no estamos ni por una ni por otra. Queremos compartir y conversar estos temas porque se trata de ampliar un poquito la visión para saber y darnos cuenta, porque hay hijos a nuestro alrededor, hay amigos de nuestros hijos, qué sé yo, gente a nuestro alrededor. Pero estaba meditando y decía, con todo esto que nosotros vemos, y generalmente estas conductas de jóvenes, adolescentes, ¿tendrán ellos amor por su vida? Porque al parecer no la tienen por otro. No hay amor, no hay respeto por otro. Entonces me pregunto, ¿tendrán ellos amor por su propia vida? Porque yo veo que corren riesgos, pero tremendos. Entonces, vemos, claro, la televisión lo que nos muestra es lo que vemos, la destrucción, tal como usted decía, de lo material. Pero ¿qué pasará por sus vidas? ¿Aprecian su vida ellos? Eso, sin duda, a la luz de lo que uno puede observar, tal vez una respuesta más categórica sería no. Porque junto con todo aquello que nosotros vemos, ¿cierto?, en el día a día, y lo que oímos, claramente dan cuenta que el ser humano ha dado pasos en torno a una falta de sensibilidad y falta de empatía tremenda por aquello que le pasa al otro. Y está a la vista, pues si es tan sencillo como hacer el ejercicio, y en esto influye notoriamente la comunicación en general. No me refiero solo a las noticias, la comunicación en general. Sí. ¿Por qué razón? Porque hasta hace unos años atrás, cualquier persona que veía la muerte de otro era muy sorpresivo. Un choque violento y donde las personas quedaban desmembradas o con su rostro absolutamente destruidos, era una cosa muy terrible de ver, porque tampoco había tanta información de ese tipo. Claro. Hoy día las redes y todas aquellas plataformas donde se transmite información, donde se comunica y se publicitan cosas, están saturadas de este tipo de situaciones. De imágenes. De evidencia. Por lo tanto, la capacidad de sorpresa ha ido desapareciendo. Y junto con ello, ¿cierto?, la capacidad también de empatizar. Claro. Porque antiguamente usted decía, ¡oh, qué terrible lo que pasó! ¿Cómo estará pasándolo esa familia? ¿Habrá tenido papá, mamá? Bueno, frente a algo que veíamos directamente. Hoy día ese ejercicio no se hace. O sea, ante tanta imagen que pasa, ¿nos hemos vuelto insensibles? Absolutamente. Y eso está a la vista, o sea, y no es solo una conducta nuestra de los cristianos, es una conducta generalizada del ser humano, esta falta de sensibilidad. Piense usted que hoy día una persona sensible que se identifica con el dolor de otro es como que es anormal. Y incluso empieza a destacar en las redes o en los medios de comunicación, porque no es normal que eso hoy día ocurra. Lo normal es la insensibilidad. Lo normal es la frialdad. Lo que hemos dicho, ¿cierto?, en el desarrollo de nuestras conversaciones. Lo normal es la falta de comunicación. Lo normal hoy día es que los padres no se comuniquen con sus hijos, es que no haya tiempo de compartir en casa, es que no sepamos, ¿cierto?, con quién se están juntando nuestros hijos, qué está pasando por su corazoncito, qué está pasando por su mente, por sus pensamientos, quién es el grupo que rodea a nuestros hijos, quiénes están ejerciendo influencia en la vida de nuestros hijos. O sea, hay una falta de sensibilidad
que a su vez, cierto, detona una falta de preocupación o de ocupación por aquellas cosas que son importantes. Eso hoy día no existe. Entonces póngase ahora en el otro, hagamos un ejercicio de empatía. Un joven o una persona adulta que ha sido víctima de esta falta de consideración y que tiene entonces una ideación suicida, que lo dijimos, ¿cierto? Y lo definimos como la presencia de deseos de muerte y pensamientos persistentes de querer matarse. Entonces, la persona que ha sido víctima del abandono de otros seres humanos, incluso de su entorno directo, obviamente que va a tener mayor posibilidades de darle lugar a una idea de este tipo que aquel otro, ¿cierto?, que está permanentemente contenido, acompañado, asistido, que participa de la vida familiar, claro. En el caso, ¿cierto?, nuestro de la vida de la congregación, en donde hay un entorno. Pero aquel que no tiene absolutamente nada, entonces queda expuesto a este tipo de situaciones. Nadie se interesa por mí, no sé. Por supuesto. De hecho, estaba meditando en la canción y el versículo que nos precedió. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Hay personas que nunca han leído esta palabra y que están, como dice también la misma escritura, que desconocen las promesas, están ajenos a las promesas. Absolutamente. Es decir, si falta la figura paterna, si no hay una contención familiar, ¿a quién tenemos? Por eso que es campo fértil para, por ejemplo, ideologías como la anarquista, cuando un joven no tiene una contención emocional, claro, espiritual. ¿A quién tengo yo? Tengo mi grupo, mi tribu urbana, tengo mi grupo de ideología, en cualquiera que ésta sea, desde las más prudentes hasta las más extremas. ¿A quién tengo yo? Y hay personas que pareciera como que no tienen nada que ganar, aparentemente, y no tienen nada que perder, y por eso que el paso a tomar una idea suicida es algo que se considera que siempre está ahí como latente y en algún momento se puede gatillar. Absolutamente. Y junto con eso, ¿cierto?, el daño que se provoca también, porque tenemos la ideación suicida, obviamente, respecto de uno. O sea, soy yo el que está pensando en esta posibilidad de quitarme la vida. Pero ante lo que usted señalaba, ¿cierto?, y por lo que hemos visto, especialmente en este último tiempo, también hay una situación, una conducta notoriamente marcada en cuanto a hacer daño a otro. Entonces, que se marca en todo lo que usted quiera, en una problemática, en todo lo que usted quiera, pero que hemos dicho que al final, ¿cierto?, habiendo examinado todas las posibilidades, al final es una falta tremenda de Dios en el corazón y en la vida del hombre, y en la vida del ser humano, y en la vida del joven particularmente. Cuando no está eso, entonces esta respuesta que planteaba el pastor, ¿a quién tengo yo? ¿Cierto? En el caso nuestro, de aquellos que hemos creído, sin duda que esa respuesta tiene un nombre, y que, como lo decíamos, ¿cierto?, la semana anterior, es un nombre por lo demás que sobre todo nombre, y que sobre cualquier otra ideología está este nombre, y que sobre cualquier normativa que busque cubrir alguna debilidad del ser humano, alguna insatisfacción, alguna problemática de la naturaleza que sea, social, política, cultural, de cualquier tipo, sobre todo eso hay un nombre que ha sido puesto por sobre todo nombre. Y por lo tanto allí nosotros encontramos esa respuesta de a quién tenemos nosotros sobre nuestros problemas, sobre nuestras situaciones, sobre nuestras frustraciones, sobre nuestros temores, miedos. El desamor. Sobre Viene el desamor. uno a amarnos, como somos. Absolutamente. Sobre todo, tenemos a uno que ha sido puesto, ¿cierto?, por el Padre, y nosotros decimos gracias al Señor porque tenemos eso. Pero aquellos que no le han conocido y que hoy día, ¿cierto?, deambulan tras una suerte de promesas de que esto va a ser mejor, que esto va a cambiar,
que si modificamos tal o cual cosa va a ser eso una respuesta para las necesidades del ser humano hoy día. Y tristemente uno puede decir que no es tan así. Porque hasta los propios entendidos han dicho cuidado, porque no es tan así. Porque no hay absolutamente nada, no hay ningún modelo que realmente pueda responder a las necesidades totales y absolutas del ser humano. No lo hay. Esa satisfacción plena es lo que uno encuentra en la persona de Jesucristo. Así es. Y curiosamente no está como dentro de las alternativas de solución, porque el hombre, cierto, que construye sus propios remedios o construye sus propias soluciones a partir de lo que él mismo ha establecido que son por lo demás sus propias necesidades, entonces él se construye una respuesta, un remedio a la altura de lo que él ha establecido. Pero claro, va a ser un tiempo, cierto, donde probablemente encuentre mejoras, pero todo es superficial. La verdadera transformación, el verdadero cambio es de adentro, es del ser humano. Por eso nuestro Señor habló, cierto, de lo espiritual, sí, del reino de los cielos. No del reino humano ni de cosas materiales, sino que del reino de los cielos. Y la respuesta, como bien lo hemos señalado nosotros en tantas oportunidades, para la ideación suicida, para aquel joven, aquella señorita, aquel adulto, aquel abuelito que hoy día esté pensando en que ante todos estos acontecimientos que nos rodean, ¿qué medida tomamos? Porque aquí entramos en los pánicos, en los miedos, angustias, en las angustias, en las depresiones. ¿En qué va a terminar todo esto? Entonces mejor pongámosle término ahora. Sepa que hay una solución. Sí. Sepa que hay una respuesta, que es válida, que por lo demás vale la pena enfocarse en buscarla. No es algo que sea trivial, no es algo liviano. Es una verdadera respuesta para este tipo de situaciones. Ahora, si esto es así, porque está escrito. Porque está escrito. ¿Verdad? El asunto es, para nosotros, la Iglesia del Señor, que tiene que estar muy atenta a estos tiempos, es cuánto esto es realmente para nosotros así. ¿Realmente lo creemos así? Porque si es así, pues entonces podríamos ir donde ellos y decirles. Y con amor. Sí, claro. Pero si no está claro en nosotros, si estamos angustiados nosotros también junto con los demás, si estamos también entrando en depresión junto con los demás, si andamos reclamando junto con los demás, o sea, ¿cómo le llevo la solución? Es muy improbable, o se torna más difícil llevar una solución cuando usted además es parte involucrada del problema. El Señor, cierto, nos toma y nos pone en una posición distinta. El Señor dice que nos hace andar sobre nuestras alturas. O sea, nos pone en una situación de privilegio espiritual para que podamos mirar aquello que ocurre a nuestro alrededor de una manera distinta. Sobre roca nos pone. Y sobre roca usted tiene una mirada distinta a aquel que no está puesto ahí. Sí, pues. Entonces, si no es, la preocupación sería si nuestra mirada es igual. Ahí yo creo, cierto, que tendríamos que... Claro. Porque fíjese que ante poniéndolo en el contexto del tema, si la ideación suicida está hoy día encarnada en la vida de un joven o en la vida de una persona y yo me pongo al mismo nivel de él, entonces vamos a terminar los dos compartiéndonos la soga. Si un ciego guía a otro ciego, claro, los dos caerán. Pero si no tengo la palabra en la boca, que creo que es la palabra, ¿cierto? Sí, que la creo realmente. La creo realmente. Porque mire, ¿se acuerda, Pastor Boris, que hicimos referencia a unos manuales o unas guías que existen de parte del Ministerio de Educación para colaborar en la prevención del suicidio? Sí. Y que son absolutamente válidas. Pues yo las estuve revisando y son muy válidas.
Pero no es la respuesta definitiva. Son herramientas, pues son herramientas. Son herramientas claro. que van a orientar a la persona en tal o cual decisión y qué debe o qué no debe hacer y cómo apoyar ese trabajo. Sí, de hecho estaba aquí viendo algunos factores protectores, integración social, la integración. deportes. Interesante porque dice asociación religiosas. Que obviamente no es un manual cristiano, por eso que dice religiosas. Claro. Porque podemos, estos manuales son, como usted dice, no lo estamos menospreciando, tienen su valor, ayuda. Sí. Sin embargo, aquí se menciona así como entre los deportes, la integración social, otras actividades, asociación religiosa. La palabra de Dios en el libro de Juan, capítulo 10, verso 10, famoso pasaje. Sí. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. ¿Quién pone la idea y la ideación suicida? Sabemos de dónde viene. Así es. El enemigo pone esa semilla de muerte, pero dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Es lamentable cuando somos solamente religiosos. Y ahí un poco sigo la idea que estaban compartiendo, que quizás yo como creyente, como parte de una iglesia, muchas veces estoy tan deprimido como aquel que necesita ayuda. Entonces, ¿cómo voy a ayudarle? A menos que yo esté viviendo la verdadera vida en Cristo Jesús. Esa vida que prometió aquí en la Escritura. Claro. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esa vida chispeante, esa vida maravillosa, esa vida contagiosa, tan maravillosa que el mismo libro de Filipenses, que si hay alguien que tenía todas las excusas para poder decir, en realidad lo estoy pasando tan mal, esto no va a mejorar, el sistema, el Imperio Romano nunca se va a terminar. Si lo miras desde un punto de vista humanista, Pablo tenía todas las excusas para atentar contra su vida y para vivir deprimido. Sin embargo, esta carta de Filipenses la escribe desde la cárcel, desde la prisión, y es la carta del gozo. Cuando dice, hermanos, regocíjense en el Señor siempre. Otra vez digo, regocíjense, alégrense, vivan con gozo. Esto porque no había una religiosidad vana, sino que había vida en Cristo Jesús, cosa que debemos nosotros vivirla nosotros para contagiar a otros. Eso es tremendamente importante y además preocupante al mismo tiempo, porque no sabemos si ante situaciones como esta temática que estamos planteando y ante tantas otras, cuando hablamos acerca de los conceptos de familia, de los matrimonios destruidos, de la violencia, de todo eso, no tenemos claridad verdaderamente si la Escritura es una respuesta válida para las problemáticas de esta envergadura que presenta el ser humano en este tiempo y en cualquier otro tiempo. Por lo demás, sí, todo esto que pasa, claro, se dice esto nunca antes visto, ¿cierto? En la historia de nuestro país nunca antes visto una situación, pero en el comportamiento humano esto ha sido visto tantas veces, porque este deseo del hombre de querer imponer su propio punto de vista respecto de la vida y de no buscar en ese modelo que nuestro Dios ha establecido para nuestra propia vida como un modelo pleno, absoluto. No, pero hemos nosotros, ¿cierto?, decidido no nos parece este modelo y nosotros queremos construir un modelo a nuestra medida y conforme a nuestros derechos, que es lo que hoy día, por lo demás, cierto, lo hemos dicho tantas veces, estos derechos tan exacerbados que se reclaman a ultranza y donde se pasa por encima de quien sea, porque es mi derecho y lo hemos visto, ¿cierto? Cada uno con su derecho. Cada uno con su propio derecho. O sea, yo tengo derecho a transitar libremente, pero otro me dice, no, tienes que bajarte y bailar primero, entonces también hay un atropello. O sea, tantas situaciones que se han dado en ese contexto. Entonces, pero porque uno ve ahí el deseo del ser humano de imponer su propio modelo alejado absolutamente del modelo de Dios. O sea, aquí nadie conversa de Dios en este tiempo. No se habla de Dios. Dios no es un factor absoluto y predominante ni determinante en la solución de estos problemas, si ustedes se fijan.
O sea, aquí la solución viene por otro lado. De hecho, se han incendiado templos de diferentes credos. Claro. Es decir, hay también una mirada de meter todos en un saco, de que todo está mal, por lo tanto, incluida también la vida de fe, independiente de que haya algún grupo o personas que hayan sido responsables por algo puntual, pero esto habla también del vacío espiritual de una sociedad. Absolutamente, absolutamente. ¿Se acuerda cuando hablábamos de esto del posmodernismo y todo eso y decíamos, cierto, que incluso los filósofos han conversado de estos temas donde Dios en la sociedad actual ya no, es como que no tiene cabida? Porque todas estas cosas, estos ideales del ser humano han ido de alguna manera desconstruyéndose. ¿Para qué? Para construir un modelo absolutamente distinto, un modelo que se entiende, ¿cierto?, que pudiera ser novedoso, aun cuando no lo es, pero es un modelo donde definitivamente Dios queda marginado. Sí, de hecho esa palabra que está en muchos textos que hablan de una nueva sociedad, de una nueva forma de plantear las cosas desde organismos internacionales, se habla de deconstruir. Desconstruir. Pero pareciera que no quieren poner la palabra que en realidad es la que se ve. Destruir. Destruir, claro. Destruir, sí. Porque por una parte quieren, por ejemplo, en el tema de familia, poner ahí el acento en alguna especie de familia que quiere poner desde el punto de vista humanista, pero por otra parte hay como una intención también de destruir lo que la Escritura nos habla acerca de familia y de todas las áreas del hombre que el Señor nos enseña que debe ser como debemos vivir. Eso, tal cual como lo refiere el pastor, ¿cierto? Y que en cierta medida es algo que hemos venido recogiendo desde ya hace tiempo en nuestras conversaciones. Esto de desarmar un poco, ¿cierto? Y no un poco, sino que bastante, el modelo de Dios que se traduce en una familia, que se traduce, ¿cierto?, en hijos que reconocen derechos, pero que también reconocen deberes y obligaciones, que se traduce en una forma de convivir en sociedad. O sea, todo ese modelo se entiende como tan retrógrado y no acorde a los tiempos actuales y por lo tanto se transforma por ese solo hecho en un modelo que debe ser reemplazado. Entonces imagínese una persona que está desorientada en la vida y que tiene una tendencia de esta naturaleza y que lo único que quiere es terminar con su día, un joven que no ha encontrado respuesta al planteamiento de vida, objetivos claros, hacia dónde camina, hacia dónde va, y se encuentra además con toda esta problemática de la sociedad de este tiempo. Entonces, obviamente en él la sensación de vacío, la sensación de pobreza espiritual, la sensación de querer morir, la sensación de que no hay nada bueno sobre esta tierra, claramente es algo que detona con mayor seguridad el deseo de poner término a sus días. Entonces, si nosotros como hijos del Señor no somos una respuesta para esta situación y para tantas otras, entonces ahí es donde debiéramos preguntarnos realmente si consideramos la Escritura y el Evangelio del Señor como una posibilidad, que por lo demás para nosotros es la única posibilidad, como la posibilidad concreta de solución a las problemáticas humanas. A propósito de esto que estaban compartiendo recién, esto de destruir, desconstruir, las mismas palabras que me había dicho usted anteriormente, los fundamentos, esta palabra fundamento. A veces alguien le dice, pero tú eres tan fundamentalista. Me parece haber escuchado eso en varias ocasiones. Bueno, me acordé y estuve buscando y aquí está, pues dice, voy a leer los 3 versículos, son bien interesantes, del Salmo 11, dice, confío en la protección del Señor. Entonces, ¿por qué me dicen, vuela como un ave a las montañas para ponerte a salvo? Los malvados ponen las cuerdas a sus arcos y acomodan sus flechas sobre las cuerdas. Disparan desde las sombras contra los de corazón recto. Cuando los fundamentos de la ley
y del orden se desmoronan, ¿qué pueden hacer los justos? Pero el Señor está en su santo templo. El Señor aún gobierna desde el cielo. Observa de cerca a cada uno y examina a cada persona sobre la tierra. El Señor examina tanto a los justos como a los malvados y aborrece a los que aman la violencia. Qué hermosa palabra, muy Salmo apropiada 11, por lo demás. muy cortito, es muy cortito. Pero muy apropiada, cómo plantea esta mirada del Señor. Sí, po. Y también dónde nos debiéramos ubicar, en qué contexto Nosotros. de esa palabra debiéramos ubicarnos nosotros ahí. ¿Para qué? Para atender, ¿cierto? Verdaderamente desde el Evangelio, desde la palabra del Señor, atender este tipo de situaciones, estas necesidades que se presentan en la vida del hombre. ¿Cómo socorrer a un joven, a una señorita, Sí. a un hombre que está con esta problemática? Cómo poder llevarle, ¿cierto?, de esta agua fresca, de este pan fresco, para que pueda saciar su vida verdaderamente y comprender que lo que ven nuestros ojos no es todo, no es la totalidad de las cosas. Es una parte, y es una parte tan pequeña, porque lo mayor es lo espiritual, lo mayor es lo de Cristo, lo mayor es lo que Él prometió. Por eso que los hombres no le entendían, pues, cuando él estuvo en medio de nosotros, ¿cierto? No entendieron, porque la mirada está focalizada en lo concreto y en lo material. Allí está puesto. Allí están puestos nuestros intereses, nuestros deseos, y que por lo demás es lo menor, es lo más poquito. Pero porque tenemos esta corta vista en general. Entonces, todos nuestros quehaceres, toda nuestra vida orbita en torno a cuánto ganamos, a cuánto tenemos, a la economía, a las cosas sociales, a todo lo material. Pero eso es lo menos. Todo eso perece juntamente cuando el día de nuestro llamamiento, ¿cierto?, llegue para cada una de nuestras vidas. Juntamente con el hombre se perece. Con el hombre perece absolutamente todo eso. Y todos estos reclamos, todas estas insatisfacciones perecen cuando el hombre termina sus días. ¿Qué es lo que nos proyecta entonces más allá? Y por eso uno dice, ¿cierto?, que esto otro es lo mayor, lo espiritual. Pero lo espiritual en una clara y única orientación a lo de Cristo, a su palabra, porque también uno podría, ¿cierto?, desviarse en cuanto a que lo espiritual es cualquier cosa. O algo muy etéreo. O muy etéreo. Claro, porque lo espiritual, que tenemos que ser espirituales, pero ¿qué significa? ¿Andar en el aire? ¿No vivir con el día a día? ¿El día a día? Por supuesto. El día a día se vive, pero se vive desde la vida espiritual en Cristo, conforme a la Escritura. Y entonces hay una palabra, y hay una manera distinta de entender las cosas. Por eso que aun cuando el cristiano pueda vivir un periodo de depresión, pueda vivir un periodo de ansiedad, tenemos esta Escritura. Tenemos esta palabra en la cual nos afirmamos, tenemos esta roca. No quiere decir que no nos vamos a afectar por las situaciones que hoy día vemos frente a nuestros ojos, por cierto. Pero el punto es si es que somos dominados por esas situaciones. Si es que la incertidumbre aloja en nuestro corazón, si es que el miedo aloja en nuestro corazón, si es que la desesperanza se instala en nuestra vida cristiana. Y las promesas del Señor, ¿cierto?, a las que hacía referencia el pastor, quedan relegadas a un segundo plano. Porque además todo lo que estamos comiendo en este tiempo y todo lo que estamos bebiendo tiene que ver con aquello que está pasando hoy día en nuestra sociedad y en otras sociedades de países vecinos. Y eso en nuestro desayuno, en nuestro almuerzo, en nuestra once, en nuestro descanso, eso es de lo que estamos llenando nuestro corazón. Y por lo tanto las promesas del Señor, aquello que dice la palabra, en quien debemos verdaderamente descansar, en quien verdaderamente debemos confiar, nos hace tambalear y nos mueve el piso, sin duda. Como lo plantea, ¿cierto?, el escritor allí en la carta a los Romanos. 8:35. ¿Quién nos separará? Dice. ¿Quién nos separará? Porque fíjese que este tiempo y el tema que nosotros estamos tratando hoy día y todos los temas de conversación que hemos tenido, esta pregunta es válida. Ha llegado el momento de examinar este pasaje y decir, bueno, ¿quién nos separará del amor de Cristo?
Pero ahora ya esto deja de ser, como decía usted, algo etéreo. O sea, podemos concretar en este tiempo esta palabra, verdaderamente. ¿Cuánto nos ha separado del amor de Cristo todo lo que estamos viendo hoy día frente a nuestros ojos? ¿Nos ha separado realmente del amor de Cristo? Que ha entrado el miedo, que ha entrado la incertidumbre, que ha entrado la desazón, que ha entrado la desesperanza. Pero el apóstol dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución? Mire qué fuerte. Parece que fuera como parece que la escritura aquí fuera como en un nivel de gradación. Sí. O sea, ¿cierto? Tribulación, angustia, persecución, de menos a más. hambre, desnudez o peligro o espada, que en lo final, la decapitación. ¿Qué nos separará? ¿Alguna de estas cosas? Y uno podría preguntarse en qué etapa estamos aquí. Claro. ¿Puedo leer una otra versión del mismo pasaje? Pero por supuesto. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? ¿Si somos perseguidos o pasamos hambre? ¿O estamos en la miseria? ¿O en peligro? ¿O bajo amenaza de muerte? Es para reflexionar. Porque a veces lo leemos muy rápido y decimos, ¡ay, sí! No, y a veces lo citamos como una idea, ¿cierto? Muy sencilla, pero que entusiasma, que se usa para dar ánimo. Pero vaya que encierra cosas aquí. Pero hoy día en el contexto uno podría preguntarse, ¿y cómo debiéramos nosotros caminar con tanto cuidado para que nada de lo que ocurre nos separe del amor de Cristo? ¿Y qué nos separa? ¿Pastor? ¿Qué hacer frente a amigos, jóvenes, personas cercanas que llegan, que nos comentan, necesitan una palabra de orientación? Dios nos libre de inmediato condenar, porque en el momento que alguien manifiesta y se acerca a nosotros, por ejemplo, dice la palabra del Señor en Proverbios capítulo 16, verso 6, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Muchas veces queremos solo con verdad ir y decirle, tú estás mal, ¿cómo se te ocurre? Esa idea no corresponde, y empezamos a retarlo, a casi agredirlo, porque usamos solamente la verdad. Pero acá, qué lindo que el Señor tenga un equilibrio tan santo. Jesucristo lleno de gracia y de verdad. Y de verdad. Acá, ¿cómo corregir? ¿Cómo orientar? Con misericordia. Con amor a aquel que está sintiéndose que no vale la pena vivir, manifestarle nuestro amor, el amor incondicional de parte de Dios, pero a su vez también decirle, esto es lo que el Señor dice, esto es lo que el Señor desea para ti. Esto lo vemos reflejado, por ejemplo, en la terapia contra la ideación suicida del profeta Elías. Porque un hombre de Dios también se le pasó por la mente la idea suicida. Sí. Está en el libro de Primera de Reyes, capítulo 19, después de un gran triunfo, después de haber participado de esa gesta heroica, de ese hito, de haber ahí visto cómo el Señor descendió en fuego y quemó el sacrificio en el altar frente a los 450 profetas de Baal. Después viene una desesperanza porque Jezabel lo quiere matar, lo quiere destruir y lo manda a encontrar para matarlo. Y él arranca, Elías se va y dice y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Pensamientos incluso en personas que siendo hijos de Dios cruza por su mente. El enemigo trata de poner no solo desánimo, sino que incluso pensamientos que ya van contra la vida. Y verso 5 de Primera Reyes 19, y echándose debajo de este árbol enebro, quedó dormido. Y aquí viene entonces la terapia que el Señor le hace. Le dice, manda un ángel
Esto habla de la misericordia de Dios. Manda un ángel. Ángel significa mensajero. Muchas veces Dios nos manda a nosotros a poder tocar, a poder alcanzar y decirle, no lo reta, le dice, levántate y come. Le está manifestando su preocupación, le está manifestando amor incondicional. Antes de decirle lo que tiene que decirle, Elías, está bien que duermas, pero ahora es hora de levantarse y comer. Entonces él miró y aquí en su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. O sea, el Señor le proveyó, Dios le proveyó el alimento. Comió y bebió, y la depresión, la angustia, el deseo de muerte siguió presente. Volvió a dormirse. Verso 7, en esta terapia del Señor manda al ángel por segunda vez, lo toca y no lo reta, no lo sermonea. Nuevamente le dice, levántate y come, porque largo camino te resta. Es decir, hay momentos en que no basta con una ni con dos veces de acercarnos y manifestarle amor. Hay personas que necesitan un abrazo, necesitan más que un reto, necesitan decirle, sabes, el Señor te ama, independiente como estés viviendo, independiente de lo que esté pasando por tu mente, Dios te ama. Y compartir con Él un almuerzo, una taza de café, una bebida. Verso 8, se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, se empezó a fortalecer, Dios empezó a fortalecerlo. Caminó 40 días y 40 noches hasta el monte de Dios y entró ahí en una cueva. Y el Señor le empieza a mostrar varias cosas, pero termino con lo siguiente. Cuando el Señor le dice en el verso 15, ve y vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael, rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Le está diciendo Elías, hay propósitos de Dios para tu vida. Todavía no es tiempo que partas. La presencia del Señor manifestada en un silbo apacible está también presente en ese tiempo, como está en este día. ¿Cómo nos estamos acercando a aquellos que están pasando una necesidad dura, compleja, con ideas de muerte? Dios nos dé la sabiduría y veamos en estos modelos bíblicos misericordia y verdad. Que así sea realmente, pastor, hermanos amados, hermana María Soledad, que podamos en este tiempo, meditaba a propósito, escuchando, ¿cierto?, el relato de la Escritura que hacía el pastor. Si nosotros que hemos focalizado este tema de la ideación suicida y que hemos dicho, ¿cierto?, como una explicación o como un significado, que es la presencia de deseos de muerte y pensamientos persistentes de querer matarse. Y hemos focalizado esto principalmente en la vida de los jóvenes. Si hoy día, producto de los acontecimientos, nosotros en el Señor pudiéramos ver a toda la sociedad como un joven que tiene persistentemente una ideación suicida, porque está hoy día en medio de nuestra sociedad el deseo de muerte. ¿Y por qué digo esto? Porque en la medida que las sociedades, en la medida que el ser humano busca voluntariamente alejarse de Dios, no hay otra respuesta que poder decir que ese hombre o esa sociedad están buscando la muerte. Aquel que busca voluntariamente alejarse de Dios no está claramente buscando la vida. Y por lo tanto hay desde nuestra mirada, por cierto, hay una ideación suicida, aunque aparentemente haya un deseo de una búsqueda de vida mejor. Pero estamos convencidos que esa búsqueda de vida mejor
solamente se encuentra en la persona de Jesucristo, en su palabra que nos ha sido dejada. Así es. Como base, como fundamento. Esa, hemos dicho, debe ser nuestra constitución, la que rija nuestro andar, la que guíe nuestra vida. Por lo tanto, ante cualquier situación de esta naturaleza, ante cualquier deseo de muerte de un cercano, de un ser querido, de un compañero de curso, de un compañero de universidad, sepa que la respuesta para ellos está en Jesucristo el Señor. El asunto es qué estamos compartiendo nosotros hoy día. El apóstol Pedro dice: el que quiere amar la vida y ver días buenos. ¿Cuántos de nosotros queremos ver días buenos? Y da una instrucción: refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. ¿Cuáles han sido nuestras conversaciones estos días? ¿Verdaderamente queremos ver días buenos? Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. El Señor añada en cada uno de nosotros entendimiento, sabiduría, para poder reconocer en esta sociedad y en todas las otras sociedades que hay una mano puesta sobre ellas que los conduce al mal, porque no los lleva a los pies de Cristo, no los lleva a la cruz de Cristo, no los pone en la resurrección de Cristo, en la nueva vida de Cristo, donde sí hay respuesta para todas las insatisfacciones del ser humano. Amén. Amén. Pastor, para finalizar. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero el fin es un fin triste, es un fin de muerte. Por eso la vida verdadera es Cristo Jesús. Si estás alejada, alejado, como creyente que un día serviste y estás lejos, es tiempo de regresar. Si has escuchado y nunca has tomado en cuenta y nunca has aceptado a Jesús y reconoces que estás pasando una situación extrema, incluso límite, que han pasado pensamientos de muerte, el Señor te ama. Amén. Te espera. Amén. Sí, sí. Entrega tu vida a Jesús. Terminemos orando porque puede que en la sintonía haya un joven, un adulto, alguien ya mayor, no lo sé, algún adolescente, y que pueda tener esto en su corazón, en su pensamiento, para que sea el Señor que en este día puede infundir y poner ese aliento en su corazón. Pastor. Gracias, Señor, porque tú nos amas. Amén. Profundamente. Así es, Señor. Con amor eterno nos has amado y nos has prolongado tus misericordias. Amén. Amén. Señor, donde no podemos alcanzar ni llegar, tú sí puedes hacerlo. Y queremos pedirte que solo tú que puedes cambiar el corazón y puedes, Señor amado, Señor, quitar estos pensamientos suicidas, estos pensamientos de muerte. En esta hora no vamos con una palabra de condenación, no una palabra, Señor, áspera, sino una palabra de esperanza. Sí, Padre. Una palabra de ternura. Sí, Señor. Una palabra de decir que en Cristo nuestro Señor hay vida, y no solo vida eterna en el más allá, sino que ahora, aquí, en Señor, esta vida, nos das Señor, plenitud de gozo. Amén. En medio de las circunstancias difíciles y dolorosas, no siempre podemos controlar las circunstancias que nos rodean, pero sí podemos entregar nuestra a ti y podemos caminar aún sobre las circunstancias dolorosas. Te pedimos, Señor, que traigas la oportunidad y la decisión de personas que hoy día están en profunda necesidad. Si hay alguna persona, joven, adulto, anciano,
preadolescente, quien sea, que dice, yo necesito urgentemente ayuda, dile, Señor Jesús, aquí está mi vida. Sí, Señor. Señor, tú me conoces. Señor, perdona mis pecados. Señor, te entrego mis pensamientos. Yo solo no puedo. Es demasiado grande la carga. Me cuesta seguir adelante. Pero entrego mi vida a ti. Entrego mi vida a Jesús. Lléname de tu espíritu. Llena mi mente de tu presencia. Así sea, Señor. Y que venga tu paz ahora sobre estas vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, mi hermano. Amén.